Gracias, Vic. Bueno, estamos en el capítulo 4 ya y de Efesios. Y yo creo que cada vez que leemos alguna de las instrucciones o de los imperativos de Efesios 4, 5 y 6, tiene que estar fundamentado, o podríamos regresar a voltear a los últimos versículos del capítulo 3, ¿verdad? Y lo resumo en dos cosas. Una es que Pablo ora por los creyentes y les dice que seas fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si leímos en el capítulo 4 que andemos, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿verdad? Pablo inicia el capítulo 4 diciendo, les pido, les ruego, atentamente, es un llamado atento, a que anden o que su conducta sea coherente, o sea, que brote de, ¿verdad? O que anden de acuerdo a lo que son, a todo lo que ya vimos en capítulo 1, 2 y 3, lo que somos en Cristo, no en nosotros mismos, sino en Cristo. Y entonces comienza el 4.2 con un alto requerimiento, por decirlo, es decir, no se va como que de menos a más la conducta que pide Pablo que tengan los creyentes, sino empieza como que en un tope alto, pues, de la conducta. Y dice, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportaos con paciencia unos a otros en amor. ¿Verdad? Habla de toda paciencia, toda mansedumbre, toda humildad, toda mansedumbre, paciencia y en amor. Entonces, este requerimiento alto de la conducta de los creyentes, tenemos que estarlo fundamentado en que somos fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿verdad? No es como que capítulos 1, 2 y 3 ya nos olvidamos de ellos y ahora sí vamos a lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que portarnos, sino el sustento de la conducta está en los 3 capítulos primeros de Efesios. Entonces, si les gusta subrayar un poco su Biblia o ponerle ahí algunas notas, pueden hacerlo a lo mejor poniendo alguna flecha, ¿verdad? Que indique que toda esta conducta o estos imperativos de capítulo 4, 5 y 6, o mandamientos o instrucciones, están fortalecidos o están ligados o están fundamentados en ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿verdad? Conforme a las riquezas de Cristo. Y la segunda cosa que podemos recordar es versículo 20 y 21, 3, 20, 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. De hecho, son 3 cosas. La segunda es, Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad? Porque es esa paciencia, esa mansedumbre, esa humildad, ese amor, no es nuestro, no brota de lo que nosotros podemos hacer en nuestro mejor esfuerzo. Normalmente nosotros tenemos topes muy bajitos de paciencia, ¿verdad? Y atribuimos la pérdida de la paciencia a alguien que nos desesperó, que nos insistió en hacer algo y entonces perdemos la paciencia, ¿no? Realmente nuestro tope de paciencia es
es muy bajito, pues, porque es lo mejor que podemos hacer, esforzarnos por producir una paciencia muy, muy frágil, muy limitada, ¿verdad? Pero entonces cuando vemos humildad, mansedumbre, paciencia, amor, volteamos a los versículos 3 del 16 al 20, al 21, y entendemos que eso es gracias a que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El espíritu nos fortalece para que Él produzca esto. Y también que Él es entonces poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, esto es súper relevante. Y la tercera cosa que podemos recordar en estos imperativos o instrucciones de Pablo es en el versículo 3:21. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo. A Él sea la gloria. Es decir, no nos podemos atribuir nada de lo bueno que podamos producir en nuestra conducta. Es a Él sea la gloria, ¿no? Si de pronto alguien nos menciona o nos dice es que es una persona muy paciente o eres una persona muy amorosa, te preocupas por todos o quieres ayudar a todos, pues la tendencia natural de nuestra carne o de nuestra carne es atribuirlo a nosotros, ¿no? Decir, ok, sí recibo algo de ese, ¿cómo se llama? De ese halago, pues me quedo con algo de ese halago. Pero la realidad es de que a Él sea la gloria. Si hay algo que sucede en nosotros, en nuestra conducta, que bendice a otros o que edifica a otros, o que mantiene la unidad en el matrimonio, las con los amigos, las personas alrededor, entonces no nos podemos huir nada de eso, ¿verdad? Entonces, estas serían como que los tres fundamentos o tres de los fundamentos, porque todos los capítulos anteriores nos hablan de nuestra posición, pero cada vez que hablemos de imperativos o de acción, recordemos que es fortalecidos con poder por el hombre interior, por su espíritu, y Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y número 3, a Él es la gloria, ¿sí? No nosotros, sino siempre es para Él. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna observación que tengan? No, acá estamos viendo una nota en el chat. Puso Martín, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, que hemos de hacer salir agua de esta peña. Números 20, 10 y 12 dice, Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme de los hijos. ¿Esto qué tiene que ver, Martín? Perdón, pastor. Sí, lo que usted estaba compartiendo sobre que la gloria es de Dios, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros, el viejo hombre quiere atribuirse algo del mérito, del crédito que le pertenece a Dios. Y aquí Sí. ellos dijeron rebeldes. Y Dios no les dijo a Aarón y a Moisés que los acusaran. No les sacaremos agua nosotros de la peña. El poder no provenía de ellos, sino de Dios. Y entonces Dios les dice, por cuanto no creísteis en mí, no me santificasteis delante de los hijos de Israel, ¿no? Es un ejemplo de lo que usted nos compartía. Ok, sí, correcto. Atribuirse algo que, como si nosotros pudiéramos vivir la vida cristiana y agradar a Dios con lo que hacemos, sí, no hay atribución en nosotros. Muy bien, entonces, en el 4.2, para continuar, dice andar con toda humildad. Realmente la humildad justamente tiene que ver con estar vacíos de uno mismo, ¿verdad? El estar llenos de uno mismo nos hace estar orgulloso y atribuirnos las cosas, los éxitos o las buenas acciones
pero realmente ser humilde tiene que ver con despojarnos de nosotros mismos y todo nos regresa a la cruz, pues, ¿verdad? A la actitud o al sentir que hubo en Cristo Jesús, que menciona Filipenses, ¿no? Que siendo Dios o siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, entregó su vida hasta la muerte para salvación de los que creen. Entonces la humildad no es algo menor o no es algo sencillo, es decir, si nosotros queremos hacerlo y vivir constantemente en humildad, no vamos a poder, pues. Entonces desde el principio el andar creyente o el andar de los creyentes empieza como que una vara alta, porque esa es la vida de Cristo, ¿verdad? Con toda humildad es la vida de Cristo, no es la nuestra. Dice, y mansedumbre, hablábamos mansedumbre, el ejemplo o lo ilustra un caballo, ¿verdad? Que tiene todo el poder y la fuerza para mover cargas, para ir a cierta velocidad y trote, aguante, carga, fuerza, fortaleza en la guerra, etcétera. Pero es un poder bajo control. Entonces, toda la energía, por decirlo, nuestro entusiasmo o deseo de hacer algo, pues nuestra energía para estar activo, tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Él es el que nos controla y nos hace mansos, no desbocados, agresivos o reaccionando de diferentes formas, ¿no? Sino controlado por el Espíritu Santo. Esto Gálatas lo menciona como un fruto, una de las gracias o de parte del fruto del Espíritu, lo maneja o lo usa como templanza, ¿verdad? Templanza es otra forma de decir la templanza o de llamarla templanza es autocontrol. Realmente no es autocontrol, no te estás controlando tú mismo, sino estás controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu controla nuestra mente y nuestra conducta. Y luego soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto ya comenté de la paciencia, que nuestro límite es muy bajito y atribuimos a factores externos la pérdida de la paciencia, pero realmente la paciencia del Señor es larga, pues es duradera, ¿sí? No se pierde. Aquí pusieron algo más. En el chat dice también mansedumbre 5:23. Gálatas 5:23. Dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Están juntas, sí. Ok. Y luego dice, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. El amor, hay mucho que hablar respecto a esto, pero hemos mencionado que en Corintios Pablo se toma todo un capítulo o una sección larga o cierta sección de su carta. La carta, de hecho, es larga a Corintios, es la más larga del Nuevo Testamento. Y el capítulo 13, toda esa sección del 1 al 13 está dedicada al amor. Y aunque suene, o sea, es un texto hermoso, podemos hablar acerca del amor ágape, el amor de Dios para con nosotros y reproducido en nosotros, ese amor expresado en medio de la familia y en la iglesia, ¿no? El amor que no piensa en sí mismo. Pero Pablo, el contexto de lo que está diciendo Pablo es que los hermanos de Corinto no conocían esta clase de amor, pues, o no era parte de su vida, no era parte de su acción diaria.
Y al contrario, lo que les está exponiendo Pablo en la carta es una serie de deficiencias por incredulidad. No se mostraba la vida de Cristo en ellos, ¿verdad? Lo hemos comentado en varias ocasiones, hay divisiones, inmoralidad, no se esperaban unos a otros a comer, iban ante los incrédulos para algún juicio, algún problema que tenían los hermanos. Y Pablo les dice, oigan, ustedes no están conociendo o experimentando o practicando el amor de Dios en ustedes, son completamente egoístas, están pensando en ustedes mismos. Entonces les dedica esos versículos para explicarles a detalle, o como se dice con manzanas, el amor que ellos carecen, pero que tienen acceso a ese amor en Cristo, creyendo en su posición, lo cual ellos habían olvidado. Y el versículo 3, antes de pasar a otra cosa, me gusta el versículo 3 porque dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta siguiente sección es muy parecida o tiene algo de cosas similares a Romanos 12. Miren, vamos a ver Romanos 12, por favor. Romanos 12. Ahí en Romanos 12. En algunas Biblias tiene un título, en la mía, que es Reina Valera, y no me acuerdo cuál es la editorial aquí, déjenme ver. Según la editorial, a lo mejor tiene un título diferente. ¿Qué título lleva el capítulo 12 en algunas de sus Biblias? Deberes cristianos. Deberes cristianos. Ajá. ¿Qué piensan? Consagración. De eso? Consagración, dice otro. Ajá. La mía, mi Biblia, dice deberes cristianos. Lo que tenemos que recordar es que... Perdón, sí. en las Américas dice actitud consecuente del creyente. Actitud consecuente del creyente. Sí. Okay. Ese me gusta también. Sacrificio vivo para Dios en la NTV. Yo la tengo nomás como referencia. Ok, sacrificio vivo para Dios es un título tomado del mismo texto, entonces tiene un poco más de sentido, o más sentido pues, porque es parte del texto que viene. En la mía dice deberes cristianos, y realmente simbólicamente, por decirlo de alguna manera, le taché ese título, tiene una línea tachada con mi lápiz, y lo que debemos de recordar es que en los textos originales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no hay esa división, en este caso de Romanos, no hay esa división de versículos ni de capítulos, y con el tiempo los editores, para ayudar, digamos, de alguna manera al estudio de la Biblia o a la identificación del contenido de algunos textos, le ponen este tipo de títulos. Estos títulos, yo diría, no son inspirados, no son parte del texto original de la palabra de Dios. En algunos casos puede ayudar, pero en otros casos no puede ayudar, puede no ayudar, que es en este caso de Romanos 12, porque el texto que continúa no es propiamente deberes cristianos. El sentido de deberes es decir, ok, ya eres salvo, Romanos 1 al 5, ya te identificaste con Cristo, Romanos 6, andas en el Espíritu, Romanos 8, los gentiles fueron incrustados en los judíos,
que es en la vid, y luego Israel será restaurado, Romanos 12, 9, 10 y 11. Y ahora sí, esto es lo que tienes que hacer como cristiano, ¿no? Como creyente en Dios, esto es lo que tienes que hacer. A eso suena deberes cristianos. Pero la realidad es de que más bien es un fruto del Espíritu, justamente lo que estamos viendo en Efesios. Mientras descansamos en lo que somos en Cristo, creemos lo que tenemos de parte de Dios y el fruto consecuente, como mencionó Vivi, que está en su texto, es la vida de Cristo a nosotros, pero como consecuencia, como fruto, no como una obligación o un deber para agradar a Dios. Bueno, solo un paréntesis. Entonces, en este capítulo 12 de Romanos, después de haber expuesto la parte del Evangelio de Él murió por mí y yo morí con Él, capítulos de Romanos 12, 13, 14, 15 y 16, justamente habla del fruto del Espíritu en el creyente. Y en el 12.1, ¿alguien lo quiere leer el 12.1? Que lo tenga ahí, por favor. Sí, hermano, yo lo tengo. Adelante. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, Octaviano. Vean que usa la misma palabra, os ruego. Lo mismo que vimos aquí en 4.1 de Efesios. Os ruego que andéis. Acá en 12.1 Pablo les dice, les ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es como después de haber enseñado en Romanos lo que es la justificación por fe en Cristo, la identificación muertos juntamente con Cristo. Ahora sí les dice, les ruego que se presenten a sí mismos como un sacrificio vivo delante de Dios. Os ruego, es una solicitud, ¿cómo se dice? Con alerta, con entusiasmo, ¿cómo se dice? Un llamado de atención, pues, a que lo hagan. Exhortación. Firmemente. ¿Exaltación? Exhortación, perdón. Sí, una exhortación firme, exactamente. Les ruego, por favor, háganlo. Consideren esta parte. Entonces, en Romanos 12, 4, Romanos 12, 4 y 5, ¿alguien lo lee, por favor? 12, 4 y 5. Dice Romanos 12, 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, gracias. Justamente al inicio de la exhortación o el ruego, les ruego que después de haber dado el fundamento de lo que somos en Cristo, ahora el primer contexto del creyente es un conjunto de personas, ¿sí? Es decir, les dice, miren, ustedes son parte de un conjunto de personas, ¿sí? Forman parte de un cuerpo. Habíamos visto en Efesios que usa 4 ilustraciones a lo que es la iglesia. Dice, es un nuevo pueblo, un cuerpo, un edificio, una familia. Y lo mismo sucede en Romanos 12. Es decir, lo primero
que Pablo resalta respecto a la posición en Éfeso. Estamos en Cristo, pero ahora también recuerda que estás en Éfeso. Eres parte de un conjunto de personas. Eres miembro de un cuerpo, eres miembro de una familia espiritual, eres miembro de un pueblo nuevo, y ese pueblo es la iglesia. Así como al inicio de Romanos 12, dice, así como en un cuerpo hay muchos miembros, nosotros somos muchos, pero somos un solo cuerpo, todos miembros los unos de los otros. Y eso justamente es lo que sucede acá en Efesios 4. Sí, en Efesios 4:4, la primera indicación del estado en Éfeso, o en este caso en Guadalajara, o en Monterrey, o en Chiapas, o en donde esté la persona, tienes que darte cuenta que eres parte de un cuerpo. Hay más personas como tú. Es un cuerpo grande. Sí, hay muchos miembros, y no necesariamente se refiere a, ¿cómo se llama? A una iglesia local, a una iglesia en particular, ¿verdad? En Guadalajara, que es una ciudad muy grande, hay muchas iglesias cristianas, de diferentes corrientes, o tenemos muchos conocidos o conocidos de creyentes en diferentes iglesias locales. Y lo que Pablo dice es, ahora tú eres un creyente, tú eres un nacido de nuevo con esta posición en Cristo, y eres miembro de un cuerpo espiritual. Primero, con la iglesia universal, pues Dios tiene un solo cuerpo, una sola iglesia, y de esa una sola iglesia, Cristo es la cabeza. Y después tenemos la iglesia local, o la iglesia universal, situada en diferentes localidades, ¿verdad? Y a esa iglesia, en particular, en el versículo 4 y 5 y 6 de Efesios 4, le dice, desde el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Habla de un vínculo que une a esos miembros de la iglesia en paz, la paz. Un cuerpo, no son muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. Un espíritu que está en todos, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, que es Jesucristo, es la cabeza. Una fe, no son diferentes fe de cada uno, sino es la misma fe. Dice un bautismo, esa es la identificación, ¿sí? Todos están identificados con lo mismo. Esa parte del bautismo, una ilustración o el origen de esa palabra tiene que ver también con el teñir la ropa, por decir, si yo tengo una camiseta blanca, ¿verdad? O una camisa blanca, y la quiero teñir de algún color, tinto, lo que sea. Está el agua, está el tinte, ¿verdad? Y la camiseta blanca la bautizo, la sumerjo, se sumerge en el agua, y una vez sacada la camiseta, ya tiene el color, ya se identificó, ya fue bautizada con el color nuevo, ya no es blanco, ahora es rojo, tinto, el color que hayamos puesto. Ese es el uso de esa palabra en la antigüedad, ser bautizado en. Entonces, nosotros fuimos bautizados en Cristo, somos identificados con Cristo. Y en la iglesia, todos somos bautizados o identificados con el Señor de la misma manera. Es un solo bautismo, con las mismas cosas, con la misma verdad, con la misma persona. Luego dice, un Dios, no muchos, es uno solo, un Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos.
Ahora, antes de que pedirles si quieren comentar algo, acuérdense un poquito del contexto de la ciudad de Éfeso. Cuando iniciamos el estudio mencionamos que en ese viaje misionero de Pablo, donde se quedó 2 años o un poco más, había diferentes contextos o no, diferentes grupos de personas que escuchaban el evangelio. Si se acuerdan, ¿alguien se acuerda qué personas había, qué grupos, qué tipo de grupos había en Éfeso? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? ¿Epicúreos estoicos? No. Unos eran judíos ortodoxos, ¿verdad? Tradicionales, que es donde Pablo llegó a la sinagoga, ¿no? Había otros, ¿se acuerdan quiénes eran? Es la historia que estudiamos en Hechos. Pues los que habían sido, ¿cómo se llama? Habían reconocido al Mesías, que eran discípulos de Apolos. Ajá, había unos que ya previamente habían conocido por Apolos el evangelio, y de hecho no era el evangelio, sino era el arrepentimiento hasta Juan, ¿verdad? Entonces ya había unos convertidos ahí griegos. Entonces ya llevamos 2 grupos, unos griegos convertidos al arrepentimiento y después encaminados al evangelio, al espíritu, nacimiento nuevo y al espíritu. Luego los judíos tradicionales. ¿Se acuerdan qué otro más? ¿Otro grupo de personas? Ya tan pronto se nos olvidó. Y los comerciantes que se hacían ricos vendiendo cosas del templo de Atenas. Ajá. Había otro grupo de personas, comerciantes, que pues su negocio era que vinieran los turistas o los visitantes o los adoradores de Diana y les vendían los recuerdos o estos templos para que adoraran en sus casas, ¿sí? Esto está en el capítulo 19 de Hechos. Hay otros que eran exorcistas ambulantes, judíos exorcistas. Esto les decía que no lo había visto, no lo veo en otro lugar, pues que hubiese judíos, pero que el exorcismo como que no sé si es una rama no tradicional del judaísmo, ¿no? Y andaban en la calle, no necesariamente tenía que ver quizá con la sinagoga, sino en las calles expulsando demonios o tratando de invocar el nombre del Señor para expulsar espíritus de las personas. Luego había otro que era los que quemaron sus libros de magia. ¿Se acuerdan? Que eran, pues, no sé si eran brujos o tenía que ver con ocultismo, magia, culto a los espíritus para que hicieran algo de beneficio a las personas, ¿verdad? Eso está en el 19. Y luego, más adelante, están justamente los que adoraban a la diosa Diana, los griegos adoradores de Diana. Y esos son los grupos principales que había. ¿Encuentran alguno más? ¿Se acuerdan de otro? Pues había también autoridades romanas, ¿no? Estaban los romanos, sí. Sí, también exactamente. Entonces, imagínense esta ciudad tan diversa en ese sentido, ¿verdad? Cada uno de estos grupos realizando sus actividades de acuerdo a sus creencias o a sus convicciones, vestidos
de acuerdo a lo que creen. Eso es algo interesante en la cultura, ¿no? Más o menos uno se da cuenta como que a qué artistas ves o qué música escuchas o qué es lo que te gusta por la forma de vestir, ¿verdad? Entonces, puedo asumir o puedo pensar que estos diferentes grupos, griegos convertidos, judíos tradicionales, judíos exorcistas, los que practicaban magia, los adoradores de Diana y las autoridades romanas, o los que estaban al servicio de Roma, había formas de identificarlos, pues, por lo que hacían, por lo que vestían, cómo hablaban, con quién se juntaban, ¿no? Entonces, pensemos por un momento, si hubiese habido convertidos de cada uno de estos grupos, ¿verdad? Que a la exposición del Evangelio de Pablo, los griegos se hayan convertido y ahora son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, nacidos de nuevo. O si Pablo predicó a los judíos, y que de los judíos se convirtieron, ahora judíos tradicionales son parte de la iglesia. Si judíos exorcistas creyeron y son parte de la iglesia, los magos o los ocultistas que quemaron sus libros ahora son parte de la iglesia. Los adoradores de Diana, si alguno se convirtió, ahora es parte de la iglesia, y si hubo romanos convertidos, ahora son parte de la iglesia. Mi pregunta sería, imagínate a todos ellos juntos en un cuarto, o en un salón, o en un patio, deseosos de escuchar o aprender cómo llevarías la reunión, pues, ¿verdad? Si tú tuvieras la posibilidad de conducir esa reunión, ¿qué les enseñas o por dónde, qué los une, qué los identifica como uno, qué les hace estar ahí, pues, cuál es la causa que los tiene ahí juntos? Y si de pronto, no sé, por decir algo, se quisiera decir, ok, vamos a reunirnos para seguir hablando acerca del Señor y orar juntos, y de pronto alguien sugiere decir, bueno, yo sugiero que un judío, ¿no? Que dijera, pues yo sugiero que nos reunamos los sábados, ¿no? Es el día que tengo disponible. Y alguien más de los griegos, no, el sábado no, porque el sábado estoy ocupado, mejor que sean los domingos. O los comerciantes, no, los domingos no, porque es el domingo que vienen los visitantes al templo de Diana y es cuando vendo más, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo arreglas esos problemas iniciales de esa diversidad de personas ahora siendo parte de la iglesia? Aquí, si quieren hacer algunos comentarios, ¿qué piensan de esto? Pues ahí está mencionado en Romanos 14, ¿no, Rafa? Precisamente este tipo de temas, ¿no? Donde los judíos que venían con ciertas costumbres y tradiciones siguen conservándolas, pero luego llegan aquellos que sí comen carne. Y aquí se ve que desde el principio había rebatingas, ¿no? De cosas que no eran fundamentales, porque finalmente el fundamento es Cristo. Y si alguien está fuera de Cristo, si alguien habla de cosas diferentes a la Trinidad, si alguien habla de cosas diferentes a la salvación por fe y por la gracia de Cristo y le suma obras, pues eso ya no es negociable, porque ya es totalmente fuera de la Escritura, ¿no? Pero si hablas que si tienes que estar el domingo completo en la iglesia, que si tienes que trabajar, que si tienes que cambiar, pues ahí está Romanos 14. Y donde se ve, pues, que yo me quedo mucho con la parte donde dice, si haces algo, para Dios hazlo. Si no haces algo, para Dios no lo hagas. Entonces, pero aquí se ve claramente que desde el principio había este tipo de cosas, porque fíjate, ahorita estaba leyendo en Hechos 19, donde viene la parte de los exorcistas. Pues estos cuates eran hijos de un jefe de los sacerdotes, los que estaban aquí, y ellos invocaban a Jesús porque decían, os conjuro por Jesús, o sea, aparte estaban haciéndolo en el nombre de Jesús. Entonces,
de alguna manera pareciera ser que eran judíos ya mesiánicos, que habían creído en el nombre de Jesús, no sé, algo más, pero pareciera ser que eran salvos, pero estaban en esa transición del conocimiento de Jesús, donde, pues no, como muchos de nosotros que venimos de religiones o que venimos de cosas tradicionalistas, pues a la hora de entrar nos empiezan a pegar muchas cosas y se nos complican ciertas cosas por las costumbres que traemos, pero caemos y nos enfocamos y vemos a la cruz, vemos al sacrificio y nos enfocamos en la gracia, y es donde poco a poco se van alineando las cosas, pero pues aquí se ve claramente que desde el principio pasaba lo mismo, ¿no? Y cuando te desenfocas de la cruz, cuando te desenfocas de Jesús, es cuando empiezan los problemas. Sí, sí, gracias, Víctor. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pensamiento? Otra forma es que podrías dividir a todos y hacer un culto tradicional y otro culto más romano. Un culto judío, sí. Un culto romano, ¿no? Un culto para jóvenes también. El culto de los sábados para los judíos y el de los domingos para el resto. Sí, aquí digo, no estamos, digo, la posibilidad de que ahora en la iglesia hubiese personas de esos diferentes grupos es alta, pues, porque era lo que había en la ciudad. Entonces, el punto es que la iglesia, o el conjunto de la iglesia local donde Dios nos pone, no es un club de amigos, ¿verdad? A veces podemos tener cosas en común con algunas familias que somos quizá o de la misma edad o tenemos niños de la misma edad, entonces compartimos ciertas cosas en común o vivimos por la misma zona, etcétera. Pero no es un conjunto de personas con el mismo perfil, ¿verdad? Puede haber personas de muy bajos recursos, otras con altos recursos, clase media, unos trabajando, otros teniendo negocios, unos se visten de una forma, otros de otra, tienen costumbres de una manera, otros vienen de afuera, otros vienen de otra ciudad, y en esa diversidad de personas o de pensamientos o de trasfondos, el asunto de la iglesia es de que la iglesia no es una unidad planeada, ni diseñada, ni sostenida por las personas, ¿sí? Los pastores, líderes, familias, no son los que mantienen unidos a la iglesia, pues, porque no es una institución humana, ¿sí? Es una institución espiritual. Dios la establece, y aquí en Efesios 4, cuando dice humildad, mansedumbre, paciencia, amor, el vínculo de la paz, esto es lo que trae Cristo a nuestras vidas y lo que nos mantiene siendo parte de un grupo, ¿verdad? De un grupo llamado iglesia, de un cuerpo nuevo llamado iglesia, que no es una institución humana, sino una familia espiritual. Y estamos ahí no porque tocan la música que me gusta o no porque está la familia que me cae bien, o ese tipo de factores humanos o del alma, ¿no? Yo pienso que en algunos casos la iglesia se ha convertido en algo dirigido al alma, para que el alma esté contenta, que el alma esté pues satisfecha y no se vayan las personas. O los predicadores predican un mensaje que no hable del pecado, que no hable de arrepentimiento, etcétera, para que las personas no se vayan, porque en muchos casos las familias que asisten a una iglesia, para algunos dirigentes o líderes, es un símbolo de pesos en la frente, ¿no? Significa un ingreso para la iglesia y para el sostenimiento de la iglesia. Entonces, tener una mal percepción de lo que es la iglesia trae muchos riesgos al cuerpo.
Pero cuando entendemos que la iglesia es un ente espiritual, es una familia donde la causa es el evangelio, tenemos un Dios, un Señor, todos estamos con la misma camiseta, identificados con Cristo, somos un cuerpo, un espíritu. Entonces, la unidad del espíritu se nota en un cuerpo, en una iglesia local, aunque tengan diferentes trasfondos, diferentes costumbres, pero lo que es superior a todo lo que nosotros somos o tenemos es el espíritu que nos une. ¿Algún comentario extra de esto? ¿Alguna otra, Civic? Eso que estás diciendo está muy padre. O sea, llegar a entender eso es algo que el Espíritu Santo nos va a dar luz en ese sentido, ¿no? Que la iglesia, la asamblea, realmente es un cuerpo espiritual, pues, y que muchas veces hemos pasado por andar dicen en inglés, church shopping, ¿no? Andamos comprando iglesia cuando pasa mucho en el mundo cristiano, ¿no? Pues que una decepción, una división o lo que sea, y empieza un proceso muy tradicional de andar en busca de una iglesia, ¿no? Y la iglesia que nos gusta, ¿no? Quizás sí puede ser la forma en que Dios te está poniendo en un cuerpo, pero es muy importante entender que Dios es el que orquesta los miembros del cuerpo según la necesidad de cada cuerpo, pues entonces pone pulmones, pone brazos, pone manos, piernas, todo, pero él va armando con miembros de diferentes circunstancias de vida terrenal para la operación correcta del cuerpo, pues no es algo que hagamos nosotros, y es algo que tenemos que ser sensibles porque cada persona que ha creído, ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, está equipado o Dios lo va a ir equipando para hacer ciertas funciones del cuerpo, pues. O sea, uno no se reúne con el cuerpo cada que se reúnan, el día que estén de acuerdo solamente para pasársela bien y ver qué me enseñan, pues, sino que cada creyente tiene una función, ¿verdad? O sea, no nada más de escuchar, sino de bendecir a los demás, de ser, o sea, no conozco bien los miembros del cuerpo, ¿verdad? Pero los riñones son importantes para que funcione bien el páncreas, ¿no? O el hígado es importante para que funcione bien el sistema digestivo, pues, en el cuerpo. Y pues así es la iglesia también. Cada persona, por más, entre comillas, voy a decirlo, insignificante o que se sienta menos, tiene una función muy importante en el cuerpo. El cuerpo no va a funcionar bien sin esa persona, pues. Entonces, como bien comenta Rafa, diferentes contextos sociales, diferentes oportunidades de vida terrenal, lo que sea, pero es el milagro y la unidad que solamente Dios hace, ¿no? Entonces, pues nada, entender eso es algo muy padre y bueno, también un motivo de oración para todos, ¿no? Sí, es correcto. La oración cuando estamos buscando iglesia o que nos cambiamos de ciudad o salimos de una y pedimos a Dios dirección, pues realmente el asunto no es si me queda cerca de la casa o tocan buena música o si la iglesia tiene o el edificio tiene aire acondicionado, y realmente quizá hay personas que sí buscan algunos asuntos como estos, pero más bien la oración es, o la petición a Dios es, ¿a dónde me quieres tú? Pues, ¿en qué cuerpo local me deseas que yo participe para edificar y ser edificado? Y justamente los versículos a continuación de Efesios hablan de eso, de la edificación en medio de la iglesia. Cuando conocemos al Señor, nacemos de nuevo. No solamente somos parte, en un instante somos parte de un cuerpo grande, pues, en todo el mundo, pero también podemos ser parte de una iglesia local para congregarnos, para asistir y aprender. Y nuestra oración es, ¿a dónde quieres que vaya?
dónde quieres tenerme para aprender. Y yo pienso que un creyente no debe ser como un monje aislado de la sociedad para crecer solo. Pues un creyente no, creo que no puede crecer adecuadamente si está solo, si no está en el contexto de una familia espiritual. Por eso creo de la importancia de que Pablo, lo primero que menciona cuando dice, ok, anda de acuerdo a la vocación con que fuiste llamado, la primera cosa que menciona es, eres parte de un cuerpo y en ese cuerpo vas a ser edificado, vas a crecer, vas a servir, Dios te va a desarrollar, te va a equipar, vas a crecer en el conocimiento de Dios. Es en el contexto de un cuerpo que el creyente crece espiritualmente. ¿Alguien más desea comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta, observación? Yo, adicional, Rafa, ahorita que comentabas eso, está la ilustración del brazo separado del cuerpo, ¿no? Que un cuerpo puede vivir sin un brazo, pero un brazo no va a tener vida separado del cuerpo, ¿no? Es Sin el por cuerpo. un lado. Y la otra es que ya en la operación diaria de la iglesia también Dios es muy sabio, pues, y también pone la gente que necesitamos para crecer espiritualmente, pues no todos compadres, no todos a todo dar, pues, sino que también nos pone a nosotros como apéndices, a lo mejor que la gente, no sé, pues, vamos a provocar algo, pues, en la gente, o va a haber gente que provoca algo en nosotros que a lo mejor no nos gusta, pero no es el punto, pues, sino que hay que tener mucha sabiduría para poder, entender por qué Dios nos tiene ahí y cómo ir madurando y creciendo espiritualmente para bendecir a los demás, ¿verdad? Y como esa persona que a lo mejor no es de mi simpatía, pues estamos en el mismo cuerpo, pues bueno, o sea, es algo que Dios puso por su soberanía y sabiduría, ¿verdad? Sí, personas pueden abandonar cierto grupo de creyentes o una iglesia porque hay alguien ahí que asiste que no me cae bien, pues, y no lo tolero ver los domingos. Esa pues, no debería ser una razón. Hay razones quizá para salir de una iglesia y hay un proceso cuando hay un liderazgo unipersonal o autoritario, o el enfoque es el dinero, o la gente, o doctrina equivocada, o incluso el riesgo de la integridad física. Hay historias terribles de grupos que se hacen sectas, ¿no? Se convierten en sectarios aislados y con muchos problemas porque no están dependiendo de la palabra y del espíritu y en el orden correcto de las escrituras respecto a la iglesia. Y realmente lo sano y lo correcto es salir de esa iglesia, ¿no? O de ese grupo, que no sé si necesariamente sea iglesia en algunos casos, pero mientras sean cuestiones de orgullo o justamente de no guardar la paz o de no tener paciencia o de no tener humildad, y que esas sean las razones para dejar de congregarse, el problema no es la iglesia, sino el problema es mi carne, ¿no? Mi incredulidad y mi carne. Algo similar pasó en Filipo, perdón. Rápidamente, Filipo, si se acuerdan, cuando Pablo llegó, había unas hermanas, unas señoras hermanas que se reunían a orar junto al río. No había varones ahí, no había sinagoga allí, y los que encontró Pablo son unas damas que se reunían a orar. Pablo les convierte, les comparte, se convierten, y ahí estaba Lidia, vendedora de púrpura. Al parecer era una mujer de cierto nivel económico, ¿cómo se llama? Y entonces cuando Pablo va a la cárcel, ahí en Filipo, que meten a Pablo y Silas y están cantando, y sucede este terremoto, y el carcelero con su familia se convierten, ¿se acuerdan? Y ahí tenemos dos personas quizá de estratos sociales diferentes, una mujer rica con su familia y un hombre, pues yo pienso que el contexto de él quizá no era de riqueza, sino tenía un trabajo que no era quizá
el anhelado por todos, ¿no? Sino ser carcelero, tener casi la misma vida que los prisioneros durante parte de tu día, no creo que haya sido un ambiente deseable, pues. Entonces, sin embargo, en Filipo, cuando Pablo les escribe, les habla del gozo de estar juntos, aunque sí también les dice a Evodia y Síntique que tengan el mismo sentir, pero sucede lo mismo, pues ahora son personas que tienen pocas cosas en común en su sociedad, pero ahora están juntas sus familias por la causa de Cristo, porque tienen un mismo espíritu, un mismo Dios, un Señor, un bautismo, una fe, y son un cuerpo. Bueno, yo creo que aquí podemos detenernos por hoy, y la próxima semana, si Dios nos permite, continuamos con el versículo 7. Si no hay algún otro comentario, observación, alguien que quiera despedirnos con una oración.